Escuchas la señal de Ibero Radio TRC. La estación de radio por internet de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ibero Radio TRC. Aquí hacemos más radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Charlas con, este podcast de Otroras. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a presentar con ustedes, pero primero te saludo, Luisa. ¿Cómo estás? Muy bien, Moni, muchas gracias. Muy emocionada de este tema conmemorativo de la Revolución. Sí, la verdad que sí. Sí, tenemos, bueno, sobre todo porque nos toca ahí en la historia familiar de las dos. Bueno, pues primero decirles que este mes estamos justamente conmemorando este acontecimiento histórico, la Revolución Mexicana. Vamos a celebrarlo el día de hoy y tenemos a una invitada que tiene una trayectoria muy importante. Ella es historiadora, investigadora, y ha dejado una huella profunda en el estudio sobre este tema, tanto de preservación como de difusión de la memoria histórica, y ella es Silvia Castro Zavala. Buenos días. Bienvenida, Silvia. Silvia es autora y se ha dedicado a investigar, a narrar, a significar nuestra historia, especialmente en el marco de la Revolución y de los procesos en los que marcaron justamente la laguna. Hoy vamos a hablar de varios de sus libros, específicamente en uno que se llama De rollos y balas, que es este libro que tienen ustedes aquí. Ay, sí, para que los tomen. Sí, este libro aquí, que aparte está bellísimo. Y es una obra que nos invita mucho a mirar el pasado a través de los archivos fotográficos. Y también abre muchas preguntas de quiénes somos, y qué es lo que pasaba en nuestra región en este periodo de tiempo. Así que, Silvia, bienvenida a Otroras. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerte aquí con nosotras, la verdad. El honor es todo mío. Pues nada, yo les voy a leer un poquito de la trayectoria de Silvia, ya que su trabajo ha marcado una diferencia en la forma en que vemos nuestra historia en la laguna y el cómo vemos nuestros propios archivos. Silvia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, es maestra en Historia de la Sociedad Contemporánea por la Universidad Iberoamericana Torreón y pasante de maestría de Historia por la misma institución. Ha desempeñado un papel central en la creación y preservación de espacios dedicados a la memoria histórica de nuestra región. Es autora del guión histórico del Museo de la Revolución de Torreón, del Museo Francisco Villa en Sabinas, Coahuila, e investigadora para el guión del Museo Arocena. Su labor editorial ha colaborado como coautora en obras que conforman la memoria escrita en la región, como Simaco, Historia de un esfuerzo, Llanura sin fin, Panorama desde el Cerro de las Noas, 7 ensayos de aproximación a la historia torreonense. Fue miembro de la Comisión de Historia del Consejo del Centenario de Torreón y fungió como directora del Museo de la Revolución de esta ciudad desde 2007 hasta 2020. Así es, muchas gracias. En el libro que queremos como retomar hoy, Silvia, es el de rollos y balas. Es que bueno, les platico como un poquito, está basado en uno de los acervos fotográficos de Haffer H. Miller, quien llega a Torreón y documenta durante 3 décadas, me parece. Entonces le toca también justo documentar la revolución mexicana. Y tú construyes de manera como muy profunda, recorres junto con él como estas fotografías, el territorio,
En el libro luego tenemos también, nos invita a recorrer tanto las calles, las celebraciones populares, escenas cotidianas, ¿no? También es una huella de la destrucción, el miedo y la resistencia. Así es. Que luego llegará ya con los primeros, las primeras reacciones revolucionarias. Asimismo lo interpretas, lo contextualizas y luego lo entregas en este libro como un presente testimonial indispensable para comprender también la identidad lagunera, ¿no? Sobre el tema central del libro. Bueno, sabemos que un libro no sale de la nada, siempre surge de algo. Hay una imagen, una palabra, algo que nos lleva a ese libro. ¿Qué fue lo que despertó en ti este interés de este libro, para escribir este libro? Mira, fue ver las fotografías. Tuve la suerte de que por un motivo de trabajo caí en el archivo municipal y había una exposición de él, una primera exposición. De hecho, y ahora no recomiendan hacer eso, estaban expuestas fotografías originales. Y bueno, ver aquello, a mí se me cayó, bueno, pero además la pregunta, porque las fotografías tenían fecha, que en aquel momento había una confusión, porque los norteamericanos cuando fechan ponen primero el mes. Entonces había ahí una confusión de que si era este mes o era aquel otro. Y bueno, pues ya se dieron cuenta de que lo primero es el mes. Claro. Pero entonces tú veías aquellas fotografías y decías, ¿qué estaba pasando en Torreón en ese momento? A mí me llamó muchísimo la atención que en 1912, que es el lapso en el que don Francisco I. Madero es presidente de México y que suponíamos que había sido un tiempo relativamente tranquilo, aquí vemos tropas y vemos aviones y vemos cosas así. Yo decía, bueno, ¿qué estaba pasando en la laguna? Entonces, esas preguntas fueron las que a mí me fueron metiendo en el tema, porque, bueno, tuve mucha suerte porque, pues, vi esa exposición y luego, por azares del destino, porque yo no estaba convocada a una presentación a los funcionarios municipales del archivo, pero como yo iba mucho a investigar al archivo municipal, pues yo llego y estaba allí, estaba empezando el evento muy elegantioso y yo iba con mis tradicionales fachas, pero bueno, pues me dejaron entrar, me dejaron oír y me regalaron un CD, igual que le regalaron a todos sus invitados. Entonces llegar a mi casa con el CD, meterme en las fotos, ver qué pasaba, todo aquello me creó mucha inquietud. Yo, como buena hija, no sé si de los 60, bueno, que yo nací en los 50, pero mi instrucción empezó en los 60, estábamos como un poco aburridos de la historia de la revolución, ya sabes, porque siempre eran las mismas cosas. Entonces yo cuando investigaba la historia de Torreón, yo llegaba a 1910 y me brincaba a 1920. Yo no quería mucho saber al respecto. Pero a mí Miller, bueno, me creó una serie de inquietudes que decía, es que yo quiero saber qué pasaba en Torreón. Por ahí me enteré que había una base de datos que era canadiense, con toda la Hemeroteca Nacional digitalizada, por la que había que pagar, obviamente, pero yo lo pagué de mil amores y me metí en los periódicos antiguos a buscar qué es lo que estaba pasando en Torreón. Entonces, bueno, me puse a sacar y a salvar todo lo que pude. Y en eso estaba empezando lo del festejo del centenario de Torreón. Y nos dijeron, vamos a hacer un libro entre varios, entre todos los que estábamos ahí, pero que sea motivo exclusivamente Torreón. Entonces, bueno, me preguntaron y dijeron, tenemos mucha prisa, hay que buscar un tema que ya tengamos adelantado. Entonces yo dije, pues yo la revolución. Entonces, por eso nació el texto de este libro, del de Panorama desde el Cerro de las Noas, que se llama Torreón bajo el fuego revolucionario, me puse a hacer pues una crónica de lo que yo he encontrado en todos aquellos periódicos sobre lo que había pasado en Torreón. Entonces, bueno, poco a poco me fui metiendo con el tema de Miller, porque la verdad es que Miller era un hombre como muy discreto, muy bajo perfil, del que no se encuentra mucho. Realmente no se encuentra mucho en los medios, en la hemeroteca. Seguí la hemeroteca Mira, la verdad es que luego al final estas investigaciones pasan mucho por la suerte, porque en esos tiempos fue cuando el siglo de Torreón
pone su archivo, hace su archivo digital. Entonces, pues me metí, yo investigué todos los Miller, que te digo que eran miles también, en el siglo, uno por uno, a ver qué encontraba. Me lo encontraba como fundidor. Él hizo las campanas de la iglesia de Guadalupe, del Perpetuo Socorro, pero era lo único que encontraba. Realmente no encontraba sobre su vida. Yo quería saber quién era él, porque la verdad, tuve en cuenta su nombre, muy inteligente, con una profunda sensibilidad. ¿En qué me baso para decir esto? Él empieza, en un momento determinado, a ponerle número a sus fotos, pero cuando empieza la revolución, cuando empieza ya aquí, o sea, en abril del 11, las empieza a fechar. Y eso les da un valor increíble a las fotografías, porque ya no es una fotografía que tú ves ahí de tropas que no sabes cuántos son, sino que son de tal día. Que hay algunas fotografías que tú dices, esta no es exactamente ese día, por otras circunstancias, pero la mayor parte son de lo que él dice que son. Te contextualiza mejor. Entonces realmente yo siento que fue muy sensible al darse cuenta de que algo fuerte se estaba gestando. Otra cosa que me habla mucho de su sensibilidad es que aquí en Torreón tenemos que pensar que año y medio, entre abril del 14 y septiembre del 15, Torreón fue una ciudad villista en manos de Francisco Villa. Él debe haber visto cruzar por las calles de Torreón a Francisco Villa, a Rodolfo Fierro, a Felipe Ángeles, a Orestes Pereira. Los debe haber visto pasar infinidad de veces y no hay ninguna fotografía. Y esas fotografías, si tú las vendías en el extranjero, las vendías muy bien. O sea, él no pensó en hacer negocio tomándole fotografías a los líderes de las contiendas. El único que aparece es precisamente Francisco I. Madero. Y no tomándole una foto realmente a él, sino a la multitud que había alrededor. Porque eso es lo que vas a descubrir en él. Él siempre mira hacia la gente. Sus fotografías son de la gente. Y eso es lo que te iba a preguntar, que cómo habías tú cómo le das justamente esta construcción visual de la revolución en La Laguna. Pues es que mira, las fotos esas las he visto tantas veces, que hay fotos, mira, la cosa es que tú las ves tantas veces que luego un día te cae el 20. Había una foto donde se ve una calle X, ningún comercio, hay alguna creo que venta de pasturas, y una alambrada. Yo, ahorita te digo alambrada y te voy a referir a lo que... Pero yo veía y dije, ¿esto qué es? ¿A qué le tomó foto? Y me pregunté eso muchísimas veces. Y un día de repente, en la 135ª vez que la veía, dije, era una barricada para impedir el paso de los caballos. Porque sí te encuentras en los periódicos que ponían alambradas. Pero tú la ves la primera vez y dices, ¿esto qué es? Porque es algo que te queda tan lejos que no te es fácil interpretarlo. Pero viendo mucho, viéndolas y volviéndolas. Igual me pasó con la de los Aniegos, una fotografía hermosa, donde se ve pues, un espacio lacustre, pura agua y unos cerros al final. Y también, de mucho verla, un día dije, estos son los famosos Aniegos, de los que te hablaban mucho los rancheros de antes, y que te dicen que eran hermosos, porque como eran bordos de casi 1 metro de alto, y llenaban uno y luego llenaban el otro, pues mientras el agua se iba absorbiendo, tú tenías una laguna. Un espejo de agua, imagínate con los atardeceres hermosos de la laguna, reflejándose en aquella agua, o sea, pero también a base de verlas y verlas, un día cae un chip, que puede ser una mala interpretación de mi parte, también lo acepto, porque es una interpretación. Pero pues mira, mientras no haya otra mejor. Esa es la que está ahí. Entonces, te va diciendo las fotografías, si tú las ves, ahora, la fotografía tiene una cosa, uno tiene que ser muy consciente de que está acotada. El fotógrafo cuando toma su cámara y decide tomar la foto hacia aquí y no hacia allá, te está diciendo algo. O sea, él quiere que tú veas esto, a lo mejor aquello, por la causa que sea,
porque no le da importancia, porque es contrario a sus intereses políticos, por lo que sea, no te lo está enseñando. Siempre tiene uno que tener muy claro esa situación. Entonces, Miller tiene esto, para mí, muy válido, de que nunca se interesó por los líderes. Vamos, ni siquiera por los líderes de su comunidad. Uh-huh. Él es un norteamericano completamente metido en la colonia norteamericana, pero, por ejemplo, no encuentras fotografías del famoso George Carothers, que fue un líder de la colonia, líder y vicecónsul norteamericano en La Laguna, que va luego a ser representante del gobierno de Estados Unidos en la División del Norte. Y sin embargo no tiene fotos con él, no tiene fotos de él. O sea, él es un hombre bajo perfil. Ay, que por eso me costó mucho encontrar cosas. Claro. Porque no encuentras. Alguien me decía el otro día, dijo, es que me gusta mucho el contexto que le diste. Le dije, pues mira, es que ese era cuando mi director de tesis, yo le platiqué que no encontraba, me dijo, cuando no encontré información sobre él, me dijo, mira, cuando no encuentras información es contexto. Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer. Tuve la suerte de que ya muy al final encontré algunas cosas interesantes. Okay. Como estas fotografías donde hay unos hombres vestidos de mujer, que a todos nos llamaban muchísimo la atención, porque decíamos, pues eran obviamente hombres vestidos de mujer en medio de un campo. Pues ya luego en un periódico me encontré que es un juego de béisbol, creo que es del festejo de la independencia de Estados Unidos, que hacían la colonia norteamericana, y para hacerlo más interesante se vestían de mujer, porque se tropezaban, yo me supongo que con los faldones y todas esas cosas. Entonces, y precisamente de eso habla el artículo, de lo mucho que se habían divertido con los hombres. Entonces, pero ya entiendes la foto, porque en la foto dices, bueno, ¿y esto qué es? Te digo, te habla mucho. A mí Miller me dio como mucho, en primer lugar, cómo era la colonia norteamericana, que era una colonia de puros hombres. Uh-huh. Eran pocas las mujeres que venían hasta acá. Muchos dejaban a las esposas en ciudades norteamericanas, pues me imagino que cercanas a la frontera, a las cuales ellos podían llegar fácilmente por tren, pero eran pocas las que venían a Torreón, porque como dice ahí el poeta Manuel José Otón, que le dice a la esposa, este lugar no está todavía listo para mujeres, porque era típico pueblo del oeste norteamericano, lleno de cantinas, lleno de hombres. Hay varios, yo puse uno, pero me encontré hermosísimos testimonios de gente que vivió la época, que le sorprendía el número, la cantidad de norteamericanos, el hecho de que en la calle se hablaba más inglés que español. Uh-huh. Número uno, que era más fácil oír que alguien dijera good morning que buenos días. Okay. Y el número de cantinas, y también, vamos a decirlo, como le llaman ellos, de mujeres públicas. Ay, qué interesante término, de mujeres públicas, mujeres públicas, sí. O sea, hay mujeres privadas y hay mujeres públicas. Sí, pues sí. Es más, mira, yo qué te diré, un mes después de que terminé el libro y ya lo entregué y todo, me encontré un periódico. Él llega aquí en febrero del 5, de marzo del 5. Sí. Y habla de esto. Es más, empieza diciendo edificios, porque la construcción en Torreón está en auge. Claro que no de edificios, eran casas, pero antes pues no las había. Y dice que se habla mucho inglés, que todos los letreros de las calles son en inglés, uh-huh. Y habla del número 2.535, te voy a inventar, no me acuerdo, pero es un número exagerado, creo yo, de mujeres públicas. Okay. ¿Y mujeres públicas era que fueran, por ejemplo? No, pues prostitutas, o sea... No le busques muchas. Oye, ¿sabes qué pensé? Espérate, ¿sabes qué políticas, pensé? Justo, yo dije que tuviera a lo mejor, no sé, la encargada de el restaurante, no sé qué, la dueña de, ¿sí me explico? O sea, como públicas, o sea, que tuvieran como una economía ahí, sí, como un, claro. Lo esperas tú, ¿no? Ok, o sea, entonces tenían contabilizados más bien a las prostitutas.
Ok. ¿Cuántas? ¿Cuántas será? Oye, Estaba ahorita en auge. que nos dices... Es que eran puros hombres. Sí, pues Que sí. había Sí, puro hombre. habría que- Ahorita que nos hablas de un poco de este interés de Miller de no fotografiar a los líderes, me hace mucho sentido ahora lo que yo ayer platicaba con mi esposo, que íbamos a tener esta charla contigo, porque en una comida familiar saliste a relucir, ¿no? Entonces, y él me dijo algo que, la verdad, ayer, no que no lo entendí, pero a lo mejor tampoco le tomé mucha importancia, pero me dice, es que hasta que viví aquí en Torreón, veo otra parte de la historia de la revolución, que él es del DF, entonces me dice que allá no, jamás, o sea, sí, estudié a fondo toda la revolución, la escena trágica, el post-revolución, todo, o sea, a fondo. Pero desde que vivo acá veo otra historia. O sea, entonces, ¿cómo dialoga tu libro con esa otra forma de ver la revolución? Bueno, ¿qué te diré? Mira, es que sí trata de, pues yo, bueno, lo que trato es de echar luz sobre una manera distinta. En primer lugar, de que nace una ciudad, porque Torreón no nace como una ciudad típica de mexicana, con su plaza y la iglesia y el... No, o sea, Torreón es otra cosa porque es una ciudad que nace pues como un proyecto comercial. O sea, nace como un pueblo ferrocarrilero del sur de Estados Unidos. Hay muchas ciudades famosas ahora en Estados Unidos que nacieron como Torreón, como pueblos ferrocarrileros. Pero hubo muchos pueblos ferrocarrileros que no tuvieron éxito. O sea, las compañías ferroviarias las aceptaban porque era una manera de acercarle a sus trabajadores, pues comida, diversión, todo lo que quieras. Entonces, Torreón nace como un proyecto comercial que se va vendiendo. Por eso, y te lo dicen en los libros, en Eduardo Guerra, o sea, cuando se dan cuenta de que la ciudad va a tener éxito, pues le venden, le regalan, ahí hay varias versiones, el terreno a los sacerdotes para que pongan la iglesia, pero no está enfrente de la plaza. No. La presidencia municipal no está enfrente de la plaza. Entonces, se van haciendo estos espacios públicos, dijéramos, en otros lugares, porque el proyecto tuvo mucho éxito, pero es un proyecto completamente privado. Entonces, eso le da otro contexto a Torreón, por un lado. Era una ciudad de hombres. Ahí no sé si lo vieron, incluí entre todos los divinos testimonios que me encontré de cómo era Torreón, uno del general Francisco L. Urquizo, que nació no me acuerdo si él nació aquí o en San Pedro, y el papá es el que nació aquí, ahorita lo reborujé, pero él conoció Torreón desde sus inicios. Y él platica cómo era Torreón antes de la Revolución. Y va diciendo cosas, pero luego dice, a las 6 de la tarde, el caer de la tarde no era como en cualquier pueblo mexicano. Dice, en primer lugar se oían los silbatos de las fábricas, porque es otra cosa que no sabemos. Torreón nace como una ciudad industrial. Yeah. Entonces se oían los silbatos de la fábrica, la salida de los trabajadores de las fábricas que iban hacia la plaza, dice. Pero no iban a la plaza, no era el repique de campanas del atardecer. Dice, era las músicas callejeras, las idas a jugar, las idas a buscar los lupanares, que eran donde estaban las mujeres públicas, el ir y venir de las músicas callejeras. Ese era el contexto de Torreón. O sea, era una cosa muy diferente que otro pueblito provinciano, donde cae la tarde y se oyen las campanas de la iglesia, y así. No, era otra cosa. Porque era una ciudad de aventureros, número uno, de hombres. La colonia norteamericana era numerosísima y muy fuerte económicamente. Había muchos españoles también, pero los españoles tenían una cosa, los españoles la mayor parte trabajaban en el campo. Okay. Entonces venían a Torreón, pero tal vez el fin de semana. Entre semana, pues la ciudad era otra cosa, era más bien de norteamericanos. Entonces, yo descubrí todo eso con Miller. A mí me llamó muchísimo la atención. No me acuerdo qué año, 1908, 1909. Hay toda una página en un periódico que dice las mejores fiestas, o algo así decía. Y son las mejores fiestas para festejar el 4 de julio que hubo en México. Ay, o sea, la independencia de Estados Unidos. Y decía, la más grande de todas las fiestas. Y la más grande de todas las fiestas fue la de Torreón. Porque hubo golpeados, hubo muertos, o sea,
esta costumbre, yo no sé si nos venga de ahí, sea anterior, yo la ligo ahí, que esto de echar balazo al cielo venía de los norteamericanos. Órale. Porque luego me encuentro periódicos norteamericanos donde empiezan a decir, ay, ya por fin, ya no tiran balazos al aire porque crea problemas. O sea, es algo que ya venía de allá que vino de allá para acá. Ajá. ¿Por qué? Porque Torreón en sus inicios es una ciudad formada por norteamericanos. Ya. Claro, y ahora, y luego ya vas entendiendo por qué también Villa y los Dorados de Villa es un punto muy importante Torreón, porque justamente es como este sentido patriótico, ¿no? Y si aquí tienes una colonia o tienes una economía que es norteamericana, pues también es como pegar un poco también por ahí a los intereses económicos de Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, Mira, es que Torreón era un polo, el lugar donde cruzaban muchas líneas férreas, era un centro ferrocarrilero muy importante. Ahorita te doy un dato nomás para que calibres la importancia del centro ferrocarrilero. Pero había muchísimo dinero. En 1906, según William Myers, a Torreón entraba más dinero, Torreón producía más dinero por guayule que por algodón. Estamos hablando de que somos en algodón, wow, pero en guayule, o sea, la guayulera más grande del mundo estuvo en Torreón. Ok. Entonces, hay muchísimo dinero. Es más, lo dice Otón, porque, bueno, cuando yo me encontré este libro de Otón, yo me quise volver loquita. Su epistolario me lo encontré en la Feria del Libro de Monterrey. Y dije, ay, pues él estuvo en Torreón, voy a buscar qué dice de Torreón. La primera entrada dice, este es un pueblo horrible. Te sumes hasta las rodillas en tierra. Y sí. Entonces, eso a mí me encantó. Yo rapidito me lo compré. Ya luego seguí leyendo. Pero luego le dice a la esposa, le dice, aquí los negocios se hacen en las cantinas, precisamente. Le dice, pero es un lugar riquísimo. Aquí no hay gente pobre. Aquí está lleno de negocios. O sea, había una efervescencia económica muy fuerte, que es la que atraía a las tropas, tanto las revolucionarias como las federales, de tratar de defender esto. Porque había bancos, y el Banco de la Laguna apantalló a la gente de la Ciudad de México, Limantur, de que en un banco en la Ciudad de México se tuvieron un capital de 6 millones. O sea, eso para ellos que se hiciera fuera de la Ciudad de México, Claro. Además era un lugar que no era capital de Estado, Claro. era una ciudad que Ahí. estaban haciendo, que bueno, Ajá, y nueva. perdida en el perdida en el Relativamente desierto, nueva, o sea, claro. perdida en el desierto, o sea, era una ciudad muy rica, era un núcleo ferroviario muy importante, y nomás así ya, cuando entra Villa, que agarra desprevenidos a los federales en octubre de 1913, y que los federales salen huyendo, yo lo tuve que leer varias veces porque decía, yo creo que no estoy entendiendo bien. Habla de todo el armamento y todo el equipo rasante, que era como le decían al ferrocarril, se quedó en manos de Villa porque lo tuvieron que abandonar. Habla de cañones, entre ellos el famoso Niño, ametralladoras y 36 máquinas de ferrocarril. No, vamos a decir, no carros cargueros o de... No. Máquinas. 36, o sea, Máquinas. te dices, ¿cómo? Entonces, por eso Villa luego, pues, todo se movía en tren. Pues tenía el tren, en lugar de andar recorriendo todos estos desiertos a caballo, pues mira, pues nos movemos en tren. Claro. Y entraban los trenes y entraban los caballos, y lo que decían es que las soldaderas iban en el techo, porque los carros eran para los soldados y para los caballos, que eran los que pues hacían la guerra, ¿no? Entonces, realmente era un lugar muy rico. Oye, Silvia, ¿y qué mitos derrumba, o sea, al mirar estos archivos fotográficos, qué mitos crees que derrumba sobre la revolución? Mira, no creo que Miller tuviera... Porque, mira, es que los mitos se van construyendo con el tiempo y luego no sabemos ni de dónde vienen. Por ejemplo, el mito de que a los chinos los mataron Villa. Te voy a decir, yo ahorita quisiera tener tiempo, yo creo que ya la vida no me va a dar. Me encontré hace relativamente poco en un periódico norteamericano
en una época tan temprana como 1916, que ellos le echan la culpa a Villa de la matanza de los chinos. ¿Y por qué? Porque están enojados con Villa por la entrada a Columbus y porque mató a gente en un ferrocarril, a gente norteamericana. Entonces, luego dicen que nosotros desviamos la mirada hacia Villa. No, esa es una construcción que se va haciendo, pero te voy a decir, yo siento, a mí me llama muchísimo la atención encontrarme en 1916 que un periódico norteamericano dijera que era Villa, que había sido Villa. Las construcciones se van haciendo, mira, muy basadas en la ignorancia. ¿Por qué? Porque para creer tú que Villa fue el de la matanza de los chinos, necesitas no saber que Villa estaba tomando Ciudad Juárez, junto con Pascual Orozco, pues a 1,000 kilómetros de Torreón. Entonces, que no tiene nada que ver. O sea, claro, la construcción se van haciendo. Entonces, yo siento que Miller, porque otra cosa que tiene Miller, él no es fotógrafo de guerra, él no sale a tomar fotos de los momentos de las batallas, ¿no? Pues era mucho arriesgarle, y yo creo que él sale en los días anteriores y en los días posteriores. Por ejemplo, de esta toma que te digo de octubre del 13, a los días después, pues Villa tomó Torreón, pero de ahí podría seguir a Zacatecas y a la Ciudad de México, pero sin embargo tiene toda la retaguardia en manos de los federales. Entonces él sabe que tiene que regresarse a tomar todo aquello. Entonces llena todos esos trenes con todo el material que encontró de carros, de cañones, de municiones, los llena. Y eso sí lo toma Miller. Pero no era en un contexto, bueno, es un contexto militar, pero no en un contexto de enfrentamiento ya, ¿no? Claro. Sino él va y nos deja testimonio de todo aquello. De algunas tienen 2 fotografías de soldaderas maravillosas. Necesitan un poco de, pues no sé cómo se dirá la palabra, porque está un poco como, una de ellas está un poco clara, necesitaría como un poco de trabajo para ponerlas en relieve. Pero tiene 2 fotografías de soldaderas divinas, porque están las soldaderas con sus hijos, y tú ves que llevan cargadas en las maletas, en las espaldas, traen cargado cuánta cosa necesitan. Están muy bonitas las fotografías, podrían ser fotografías, nomás que sí necesitamos, en primer lugar, una muy buena catalogación del archivo, escanearlas en su mejor, guardarlas, trabajarlas, a la que esté oscura darle luz, a la que tenga luz darle contraste. O sea, claro, necesitamos, pues que nuestras autoridades le inviertan al archivo, porque la verdad es un tesoro. Y es un tesoro que, mira, bendito Dios que esté en un espacio público, porque yo he visto más de algún, ¿qué te diré? Funcionario de la Ciudad de México, que cuando les platicas, pero ¿cómo? O sea, como que quisieran llevárselo para allá. O sea, bendito Dios que está ahí, que está bien resguardado, pero pues no nada más se necesita resguardarlo porque el tiempo va en contra de las fotografías. Sí. Necesitamos que sea preservada con una muy buena escaneada. Luego ya guardarlas en sus papeles especiales que impiden su deterioro y todo eso. Oye, Silvia, ¿qué otras voces? Para nosotros es muy importante también resaltar siempre el trabajo de las mujeres. ¿Qué otras voces femeninas te han acompañado a lo largo de tu investigación y de tu trayectoria? Ay, mira, bueno, dijéramos, mi gran amiga en esto, pues es Laura Orellana, porque bueno, hicimos juntas la primera maestría y luego le siguió con el doctorado. Yo, la verdad, nunca me llamó mucho la atención meterme con doctorados. Yo siempre más me quise, meterme en los archivos. Es que cuando yo estudié la maestría, yo quería estudiar historia. A mí siempre me ha gustado mucho la historia, pero yo sabía de la historia de Europa, la genealogía de los reyes de Francia, me la sabía de memoria. Bueno, a mí todo aquello me encantaba. Cuando entro a la maestría en Torreón en 1996, 94, yo pensé que íbamos a ver periodos de la historia. Cuando llego y nos dicen que vamos a investigar, a mí se me cayó el pelo. Dije, ¿investigar y eso qué es? ¿Y cómo se hace? Bueno,
pues bueno, fui aprendiendo así de a poquitito, de que pues bueno, el único lugar que había para investigar en aquel momento fue el archivo municipal, fui el personal divino, y tú te metes y empiezas a descubrir cosas y cosas y cosas, y bueno, yo me quise volver loquita. Ahora mi parte preferida de todo esto es la investigación. Entonces, realmente, a mí aquella maestría me sirvió mucho. Laura y yo siempre hemos platicado de eso, aunque nuestros intereses ya temáticos van por caminos muy diferentes, ¿verdad? Mira, desgraciadamente, la vida me llevó por el lado de la revolución. Y acá hay casi de puros hombres. Ese es un tema muy varonil. Sí. Sí, yo a más de alguna vez iban a venir una nueva pareja, él era escritor, iban a presentar un libro de Villa, que había escrito él. Y bueno, la relación se dio por mis jefes de Saltillo, que me lo mandaron, y que tú lo presentas. Bueno, pues yo lo presento, ya leí. Pero yo le vi la cara a la mujer cuando vio que yo le iba a presentar, haber dicho esta señora. Ya después, mira, yo lo sentí como un reconocer, porque ya que terminábamos de presentarlo, y bueno, fue muy bien. El tema de Villa es muy atractivo, siempre tienes muchísima gente. Sí. Y me dice, a ti te encanta esto, ¿verdad? Pues sí, me gusta, fíjate. Yo descubrí que leer Partes de Guerra, bueno, me puede fascinar. Claro, Partes de Guerra que hablen de la laguna, porque hablan de lugares que el cerro de la ellos dicen Polvareda, que el cerro de la Polvareda, que pues es la polvorera, uno sabe, y que así cosas, bueno, eso me fascina. O sea, porque me habla de mi pues de mi lugar donde yo he nacido, donde he crecido. Tus lugares comunes. Sí, no es cierto, no nací aquí, pero aquí he vivido toda mi vida y yo me siento nacida aquí. Entonces, pues digo, la vida me llevó por el tema de la revolución. Ahora he tratado de tomar otros temas, porque al final, mira, uno tiene que escoger, como en todo en la vida. En toda la vida tú tienes que ir haciendo tus elecciones. Y yo dije, la historia de la laguna, más ya no, porque, por ejemplo, mi librero se cae de libros que he ido comprando, algunos siento que son tesoros, sobre todo de la historia de México. Pero llegó un momento en que dije, yo ya no voy a leer tanto libro, ya no me voy a comprar libros de la historia de la laguna. Y lo mismo ha sido con la lectura. Yo era de niña una lectora voraz, o sea, y me gustaban mucho los libros de caballería, ya para allá me llevaba el... ¡Ay, qué ya padre! Los libros de caballería. Así, mira. Sí, a mí. Predestinada. A mí, por ejemplo, bueno, Los Pardillán, que es una novela, creo que del siglo XIX. Mis primos que vivieron aquí una temporada hace poco, son poblanos, y mi hermano los fue a visitar, me dijo, bueno, dice, ¿cómo se acuerdan de ti y los Pardillán? Pues sí, porque yo leía aquello que el papá y el hijo peleaban, ellos dos solos contra 200 espadachines del rey, y ellos ganaban, no sé, bueno, yo aquello lo disfrutaba. Todo ese tipo de libros a mí me gustaba mucho. Libros de aventura, los de piratas, esos fueron mis lecturas de niña, de jovencita. Bueno, Mujercitas, obviamente, yo creo que fue el libro que todo el mundo leímos, casi como por iniciación, ¿no? Pero ya sí de ese tipo de lecturas fue eso. Luego la historia. Y ahora, pues ya realmente me jugó muy en contra mis problemas con la vista y la catarata, y luego mi necesidad de quererme operar. Y he dejado un poco la lectura. Ahorita estoy retomando a Irene Vallejo, que cuando la leí, bueno, verdaderamente es, no sé, no puedo ni decir qué es. O sea, que descubres que dices, qué bárbara mujer, y la oyes hablar, y bueno, es que habla con poesía la mujer, no, bueno, me encantó, la quiero retomar, la he iniciado varias veces, luego la dejo, primero por mis problemas de vista, ya, el año pasado, no, este año me operé del otro ojo, entonces, ya ahorita estoy batallando un poquito tengo algo que dicen que se llama el ojo divorciado, que es que como me operé un ojo sí y el otro no, tengo la visión muy dispareja. Entonces unificar me está costando lo mío. Mi cerebro ya no está nuevo, entonces está tardando en aceptar. Batallo un poquito para la lectura todavía. Pero bueno, yo lo que quiero primero hacer fuera de lo que considero mi trabajo, pues es terminar Irene Vallejo, porque qué bárbara mujer. Es como dice, creo que Vargas Llosa es el que dice ahí en lo que incluyen ahí en la contraportada,
que dice, estamos ante el nacimiento de un nuevo clásico. La verdad que es un librazo, que qué bárbara. Eso en cuanto así como lecturas que no van con la historia, porque yo ya más bien privilegio todo lo que va. Porque mira, es que tú lees y te puedo decir, pues he leído muchos, pero luego hay que releerlos. Porque Sí. se acuerda uno, Sí. si te acuerdas de la 10ª parte de lo que leíste, ya Sí. eres una privilegiado. O sea, tiene uno que estar leyendo, porque además cada vez que uno lee, la mirada es diferente. Claro. Todo O te sea, cambia. tú la primera vez que lo lees, bueno, pues todo te cae de nuevo y demás. Pero si yo luego lo leo cuando estoy haciendo lo de la revolución, voy a privilegiar donde se habla de la revolución en el libro, que a lo Claro. mejor la primera vez ni lo vi. Claro. O por ejemplo ahorita con el Casino de la Laguna. Sí, ¿qué es lo que te iba a preguntar? Que ahorita veníamos platicando y quería justamente para ir cerrando que nos fueras platicando sobre este proyecto en el que estás trabajando actualmente. Mira, este proyecto viene también, es como Miller viene del 2000, este viene del 2002. Este fue un proyecto que realmente ni nosotros escogimos, lo hicimos Roberto Martínez y yo. Cuando estábamos trabajando para el Arocena, cuando el Arocena compra el teatro, cuando el Arocena compra el casino en La Laguna, nos pidieron una investigación, pero una investigación, pues realmente para saber un poco sobre lo que era. Y bueno, nos metimos, salió un texto, que por ahí anduvo muchos años y Roberto siempre me decía, ándale, vamos a seguirle. Y yo, como te digo que me gusta mucho investigar, que todos mis ratos de ocio yo agarro mi laptop y me meto a la Hemeroteca Nacional a ver qué sale. ¡Qué padre! Tenía guardado mucho tema sobre sobre el casino. Entonces le dije, pues sí, entonces ya nos metimos ahí. Nos hemos tardado total y completamente por culpa mía, por este asunto, por mis problemas con la vista y un poco por problemas que he tenido, porque tengo problemas con mi tiroides y bueno, ahí me cambiaron la dosis y he batallado un poco y bueno, te digo. Y también otra cosa en la que es responsabilidad mía el retraso, es que yo soy muy, como que me entusiasmo, mira, muy dispersa por un lado, pero me entusiasmo mucho porque digo, me puse a buscar, dije, a ver, voy a buscar anuncios del casino, antiguos del casino de La Laguna. Y agarro un documento que tengo de 1918. Yo dije, va a venir ahí Casino en La Laguna. Bueno. Me encuentro la lista completa de socios en 1918. Dije, lo tengo que poner. Porque son muy diferentes Claro. que los iniciales, Claro. iniciales ya los teníamos. Entonces, ay, ¿y quién está? Y está y no está aquel, y quién sabe qué. Entonces, me disperso muy fácilmente. O sea, me cuesta mucho acotar cuando ya estoy como muy entusiasmada. Porque, o sea, ya ahorita... Es que si en la investigación histórica tiras de un hilo y ya valió. Ya todo el carrete te lo tienes que echar así de que, ¿y con quién estaba? ¿Qué Qué hacía? buena ¿A qué se dedicaba, no? Sí, Sí. Sí, no, es que sí, así es. Entonces, me ha costado. Ya ahorita ya dije, porque ya mis hijos me traen de cargo De que de ya que acaba, ya, mamá. Sí, porque había yo dejado pendiente otro tema que traigo ahí desde hace mucho, que es hablar sobre la comunidad china. Pero antes de la matanza, o sea, quiénes eran, a qué se dedicaban, hasta donde pueda. Cuesta un poco más de trabajo investigar, porque pues la forma de escritura es muy diferente, o sea, ya ahí me va a ser muy difícil ver quiénes eran, de dónde venían, porque pues lo puedo saber de algunos que fueron como los líderes de la comunidad, pero pues de la mayor parte de los colonos o inmigrantes, pues lo voy a saber, pero bueno, quiero saber a qué se dedicaban, qué hacían. Digo, porque es una de las comunidades que le van a imprimir su sello muy importante a la ciudad de Torreón. Pues mira, bueno, es que te digo que uno entra y que ya no sabe uno cómo ni cuándo va a salir. Ay, pues Oye, esperamos Silvia, que pronto. Sí, ¿y dónde podemos adquirir tus libros? Sí. O sea, sobre todo, bueno, del que estamos hablando, de Rollos y Balas, ¿dónde se pueden adquirir? Pues, ¿qué te diré? Yo creo que en ningún lugar, yo ya no sé, porque ya son viejitos. Mira, de Rollos y Balas me decía el otro día, porque pues lo venían en el archivo municipal, me decía el otro día Cintia que ya está agotado. Yo no sé si ellos estén pensando pues, hacer otra edición, que a mí me encantaría hacer otra edición, porque en esto de que lo perseguí 20 años,
pues se me quedaron muchos papeles Ya, afuera. sí. No muchos, algunos papeles afuera. Entonces me gustaría un poco tener la oportunidad de incluir un poco lo que se me quedó fuera la vez pasada. No sé, realmente Ya. no te sé decir, pues los otros también igual, porque pues estos dos fueron del tiempo del centenario de Por si Torreón. los encuentran. Sí, Los pues voy a mira, poner aquí. vayan a los libros usados, allí se encuentra todo. Oye, Ya. sí es cierto, sí. Sí. Luego Sí. a veces no valoramos esos espacios. Yo mi primer libro de Torreón, que fue el libro de Eduardo Guerra, lo compré en los libros usados. Y muchos de mis libros son de los libros usados. O sea, pero muchísimos. Porque todos se hacen como que con un motivo y luego ya no se reeditan. Sí. Que yo eso lo veo mal. Por ejemplo, el libro de Juan Puig sobre la matanza de los chinos, del río Perla al río Nazas. Ese libro, Torreón lo debería de estar reeditando cada vez que se termine. Claro. Porque es que no sabemos nada sobre la matanza de los chinos y crecen Sí. las malas informaciones y los, como tú dices, los mitos, siendo que hay un libro hecho con toda la seriedad del mundo que abrevó de los archivos oficiales, digo, y que ya está ahí. Y aparte es una historia que, o sea, bueno, no es una historia, fue una situación histórica que me comentaba un amigo que se fue a estudiar una maestría en China, y justamente en China sí tienen como muy bien ubicado el Bueno, eso fue una suceso cosa aquí, espantosa, ¿no? O sí. sea, sí, no es como que no es un tema nacional, pues, o sea, o ni no. siquiera regional, ¿no? No, es sí es un internacional. tema que tiene ahí un... Oye, yo platico cuando salió el libro, yo dije, voy a ir al archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores a verlo. Rapidito te platico. Y fui, gracias a Dios se me ocurrió llevarme mi libro. Y llego allá, oiga, pues quiero ver este archivo. No lo puede ver. No, pero ¿por qué no? Porque está restringido. ¿Pero por qué? Porque es un expediente abierto. Entonces usted no lo puede... ¿Pero cómo? Bueno, total. No me quería dejar, entonces ya. Se me ocurrió, le dije, oiga, pero ¿cómo me dice que es restringido si hay un libro publicado? Claro. No es cierto, ¿cómo no? No, le digo, mire, y le saco el libro. El hombre no daba crédito. Veía el libro para arriba, veía para abajo. Me dejó ver el archivo porque llevaba el libro. Mira. Pero está restringido porque nunca se pagó la indemnización. Entonces se considera pues como algo que está abierto. Claro. Porque nunca culminó el acuerdo al que habían llegado. Pues. Ay, no, Silvia, es que tenemos que invitarte en otra ocasión Sí. a que nos platiques de Los otro proyectos. pedacito de tus libros, de la historia de aquí de Torreón, porque yo te comentaba cuando tuvimos como el primer contacto que yo te ubicaba muy, muy bien, porque a mí me daba mucho gusto durante bueno, a mí me tocó estar como más presente en eso, durante tu periodo en el que estuviste a cargo del Museo La Revolución Mexicana aquí en Torreón. La verdad es que sí, muchas de las actividades yo estaba muy contenta, y como dices tú, la Revolución Mexicana casi siempre está ligada a ser un tema de hombres, ¿no? Pero que una mujer llegara a ser la directora y la funcionaria principal de un museo de la Revolución Mexicana. Así que, pues, todo nuestro reconocimiento Muchas para gracias. ti, la verdad. Mira, yo lo disfruté mucho, yo no me Qué voy a bueno. hacer, yo lo disfruté. Claro. O sea, no, la verdad, estar allí, estar sobre el tema que me interesaba, poder decirles a muchos historiadores que venían de la Ciudad de México, historiadores reconocidos, que Torreón había sido tomado 4 veces, no sabes lo que se sorprendían. Ya. Ellos tienen el radar, la famosa Uno. toma de Torreón, pero ¿Y cuando ya? tú les decías, fue tomado 4 veces por revolucionarios, 1 vez por federales, hubo 2 asedios de no dejar, hubo motines por hambre, o sea, fue una ciudad, yo siento que pocas ciudades pueden haber sufrido lo que sufrió La Laguna en general durante la revolución. Sí, sí. Pero bueno, a nosotros nos toca que esto se sepa. Claro. Claro. Bueno, aquí aparte nos toca fibras, ahora sí que literalmente familiares, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tu familia, los Madero, ¿no? O sea, aquí tenemos una maderista y aquí tenemos a una, mi bisabuelo fue teniente coronel de los Dorados de Villa, así que también aquí Claro.
aquí estamos representando la Revolución Mexicana. Silvia, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Qué honor no, tenerte muchas aquí con gracias, no, nosotros. fue un placer. Y para ustedes que nos acompañaron, les damos las gracias. Los esperamos en el siguiente Charlas Con. Ya saben que es una producción de Ibero Torreón Radio. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.